Bueno, hoy abordamos una situación geopolítica clave en el panorama actual. Hablamos de Hungría, justo después de las recientes elecciones de abril de 2026. Unos comicios donde el partido conservador Fidesz, liderado por Viktor Orbán, ha perdido a la mayoría que mantenía desde el año 2010. Sí, frente al partido TISA, liderado por Péter Magyar. Y para comprender las raíces de este cambio de ciclo, es fundamental entender la historia, la economía y la cultura húngara. Sin grandes adjetivos, pero yendo a la raíz del asunto. Exacto. Y para empezar a tirar del hilo hay que detenerse en el aislamiento cultural histórico de Hungría. Es, digamos, como una isla lingüística y cultural en pleno centro de Europa. Totalmente. De hecho, los magiares, que es el término correcto para referirse a la población húngara, tienen un origen fino-ugrio. Vienen de las estepas asiáticas. Y claro, esto hace que su idioma sea completamente distinto al de sus vecinos. No tiene nada que ver con las lenguas eslavas, ni con las germánicas, ni por supuesto con las latinas. Es una anomalía fascinante, sí. Además, hay que tener en cuenta la geografía. El país está asentado en la cuenca de los Cárpatos, rodeado de grandes cordilleras. Y ese territorio llano ha sido históricamente un corredor para todo tipo de conflictos. Y ahí es donde entra un momento clave, el trauma fundacional de la batalla de Mohács, ¿no? En 1526. Claro, Mohács es fundamental. Esa derrota frente al Imperio Otomano fue devastadora. Dividió el país por completo y dejó a la población a merced de dos grandes potencias. Por un lado el propio Imperio Otomano y por otro el Imperio de los Habsburgo, desde Austria. Pero con el paso de los siglos logran reponerse y llega el famoso compromiso de 1867. Sí. Hungría consigue un estatus de igualdad con Austria y así nace el Imperio Austrohúngaro. Y fíjate, es una auténtica edad de oro a nivel cultural y económico. De hecho, en 1873 se unifican Buda, Pest y Óbuda. Claro, para formar Budapest. Exacto. Una metrópolis pensada para mirar de tú a la propia Viena. Pero bueno, esa edad de oro termina de forma muy abrupta, tras la Primera Guerra Mundial. Y deja una cicatriz enorme, que es la base del nacionalismo moderno húngaro. Totalmente. Y esa cicatriz tiene un nombre, el Tratado de Trianon de 1920. Hungría fue el gran perdedor de ese tratado. Es que las cifras son tremendas. Son durísimas. Se le arrebataron 2/3 de su territorio histórico. Regiones enormes como Transilvania pasaron a Rumanía y otras zonas del norte a lo que hoy es Eslovaquia. Y esto significó que más de 3 millones de magiares se quedaron fuera de sus fronteras de la noche a la mañana. Así es. Eso generó un sentimiento de orfandad y un revisionismo que marcó literalmente todo el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país queda dentro de la órbita de la Unión Soviética. Ya. Y esto nos lleva directamente al levantamiento de 1956, claro. Sí, la famosa Revolución Popular. Ahí destaca Imre Nagy, el primer ministro que intentó sacar a Hungría del Pacto de Varsovia y declarar la neutralidad del país. Pero la respuesta de Moscú fue aplastar la rebelión con los tanques soviéticos. Y la verdad, llegados a este punto, surge la duda. ¿Cómo logró estabilizarse el país después de una represión armada tan sumamente violenta? Pues, la clave de esa estabilización se llama János Kadar. Él instauró lo que se conoció como el comunismo de Guláš. Que era como un pacto social, ¿verdad? Exacto, un pacto social tácito. A cambio de sumisión política total a Moscú, se permitía cierta libertad de consumo y algunas mejoras económicas. Por eso a Hungría se la conocía como el barracón más alegre de todo el bloque soviético. Ya, pero ese modelo de Kadar era insostenible económicamente y su colapso abrió la puerta a la transición democrática en el 89, aunque, y esto es muy importante, con unas consecuencias sociales severísimas. Muy duras, sí, porque el choque con el mercado libre y la privatización entre 1990 y el 94 provocó una caída drástica del PIB. Hablamos de una inflación del 30% y de un desempleo masivo que castigó especialmente a la clase trabajadora. Sobre todo en esos grandes centros industriales como la zona de Miskolc. Y aquí hay que hacer un apunte crucial. A diferencia de otros países donde la caída del bloque soviético se vivió con euforia económica, en Hungría gran parte de la población trabajadora asoció la democracia liberal con la pérdida de su nivel de vida. Claro, lo asociaron con la desigualdad extrema. Y esa desilusión fue creciendo hasta estallar en la década de los 2000.
bajo los gobiernos de centroizquierda, ¿no? Sí, liderados por Ferenc Gyurcsány. Perdieron toda la legitimidad tras varios escándalos, pero sobre todo por un discurso filtrado en 2006. Madre mía, el famoso audio. Exacto. Un audio donde el propio Gyurcsány admitía que habían mentido, y cito textualmente, mañana, tarde y noche, sobre la situación real de la Azért economía. nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Pártot, a liberális kormányzása valahogy is megteszi. Claro, y si a eso le sumas la crisis financiera de 2008, pues tienes a una sociedad húngara completamente fragmentada. Y ese es precisamente el cataclismo político que pavimentó el camino para el cambio de régimen en 2010. Ahí es donde entra Víktor Orbán. Consiguió una mayoría arrolladora de 2/3 en el Parlamento, y con ese poder instauró lo que técnicamente se conoce como el estado de acumulación. Un concepto muy interesante. A ver, el objetivo fundamental de este estado de acumulación era crear desde las instituciones una burguesía nacional que fuera leal al gobierno. Así es, enriqueciendo a oligarcas cercanos, como es el caso de Lajos y Mixca, a través de contratos estatales y de los propios fondos de la Unión Europea. Pero claro, para mantener ese sistema, sin oposición, necesitas controlar el relato, controlar la información. Y lo hicieron de una manera muy metódica. Mucho. Crearon el Consejo de Medios, ocupado por miembros afines al gobierno. Pero el gran movimiento fue la creación de Kesma. Que es una fundación privada, ¿no? Sí, una fundación privada declarada, atención, de interés estratégico nacional. Esa etiqueta legal les permitió aglutinar a más de 470 medios de comunicación de un plumazo, saltándose todas las leyes antimonopolio. Es tremendo. Y tuvo efectos prácticos inmediatos. Vimos el cierre del mayor diario de la oposición, el Népszava, y la toma de control de portales digitales clave como Origo e Index. Y en los medios regionales fue aún más descarado. Empezaron a publicar artículos idénticos, a la misma hora, en distintas provincias. Y en la red de medios públicos, la MTVA, se impusieron manuales de estilo obligatorios, por ejemplo, forzando el uso del término inmigrante ilegal en lugar de refugiado. Todo esto sumado al uso del software espía Pegasus contra periodistas de investigación. Claro, y todo este control interno requería, geopolíticamente hablando, una estrategia exterior muy pragmática, lo que se llamó la apertura hacia el este. Acercándose a potencias como Rusia y China. Exacto. Orbán bloqueó fondos europeos destinados a Ucrania, como aquel paquete de 90.000 millones de euros, y mantuvo la importación de energía rusa barata, y lo justificaba diciendo que era para proteger los intereses nacionales húngaros. Pero, a ver, llevar esta postura pragmática al extremo tuvo que generar consecuencias gravísimas con Bruselas, claro. Desde luego, las instituciones de la Unión Europea activaron el mecanismo del artículo 7 y congelaron miles de millones de euros de fondos destinados a Hungría. Exigiendo reformas de Estado de Derecho. Sí, independencia judicial y lucha contra la corrupción. Esa red de control y esa tensión constante con el exterior finalmente encontraron su límite en las elecciones de abril de 2026. Y lo más curioso es que el cambio vino desde dentro del propio sistema. Exacto, de la mano de Peter Mayer. Peter Mayer era un antiguo integrante del círculo de Fidesz, pero se volvió viral denunciando la corrupción sistémica y la excesiva influencia rusa. Y con su partido, TISA, logró capitalizar todo ese descontento económico y también el cansancio por el aislamiento diplomático europeo. Aunque la campaña fue de una tensión, brutal. Hubo mucha interferencia extranjera. Sí, se documentó la actividad de granjas de troles promocionando noticias falsas y operaciones de falsa bandera, como aquellas tramas inventadas sobre explosivos en gasoductos húngaros. Y no podemos olvidar la filtración de aquel audio el 31 de marzo de 2026. Madre mía, sí. Se escuchaba al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pidiendo explícitamente a Hungría que levantara las sanciones europeas. Y apenas una semana después, el 7 de abril, la polémica visita del político estadounidense J.D. Vance, criticando abiertamente a los burócratas de Bruselas desde Budapest. Todo esto polarizó enormemente el ambiente. Pero bueno, finalmente Magyar ganó y ahora se abren unas perspectivas muy complejas. Porque, a ver, él propone reconstruir relaciones con la Unión Europea,
para liberar esos fondos, claro, pero al mismo tiempo quiere mantener un bloque regional centroeuropeo bastante conservador. Exacto. Y ya ha avisado de que será muy cauto ante una posible adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea, argumentando que podría desestabilizar la economía de la región. Es un equilibrio diplomático complicado, desde luego. Bueno, vamos a recapitular de forma sencilla los 6 puntos clave que hemos analizado hoy sobre Hungría. Sí. Hemos visto su aislamiento histórico como civilización magyar y la época del Imperio Austrohúngaro. Después, el inmenso trauma de la pérdida territorial en Trianon y la revolución de 1956 contra los soviéticos. También abordamos la dura transición a la economía de mercado en los años 90, con todas sus secuelas sociales. Lo que nos llevó a la construcción del estado de acumulación y al férreo control mediático de Fidesz a partir de 2010. Analizamos además esa geopolítica de choque constante con la Unión Europea y el acercamiento a Rusia. Y por último, la victoria de Peter Magyar en abril de 2026. Así es. Y antes de despedirnos queremos recordar que Punto Data es un contenido gratuito, elaborado sin ningún ánimo de lucro y hecho por personas para acercar la actualidad geopolítica de la forma más clara posible. Así que invitamos a todo el mundo a suscribirse al podcast para no perderse nuestras futuras emisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.